maestría y doctorado en entomología en la Universidad de Sao Paulo. Luego realizó estudios de posgrado en las universidades de Florida y Cornell en los Estados Unidos. Es investigador del área de entomología y profesor de posgrado en la Universidad Federal de Paraná y en la Universidad Estatal de Punta Grossa. Cuenta con numerosas publicaciones y hoy nos va a estar contando algunos de sus aprendizajes. Daniel, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente a ustedes y a Lucas Casado. Mi presentación es principalmente para advertir los problemas que pueden surgir por la falta de uso de refugios. Entonces vamos a relatar aquí algunos casos que han ocurrido y están ocurriendo en Brasil sobre Rachyplusia nu y el barrenador de los brotes. De algunos problemas que detectamos en la zafra en el ciclo 19-20 y 20-21. Y actualmente ya estamos también detectando problemas. Como les dije, durante el ciclo agrícola de 2021 fueron encontradas poblaciones elevadas de Rachyplusia nu en campos de soja Criuna C. Yo le voy a llamar soja Criuna C porque está entrando la soja Extend, que tiene 3 proteínas o toxinas, y para diferenciarla la voy a llamar de soja Criuna C. Estos relatos son de parte del estado de Paraná y sur del estado de San Pablo, y en algunos casos se extiende un poco más. Estas ocurrencias están restrictas a campos de soja Criona C. En la zafra 19-20 ya se fueron observados algunos casos de ocurrencia de Rachyplusia nu en soja Criona C. Y aparentemente la prevalencia está siendo mayor en los últimos años, ¿no? En ese último ciclo agrícola del 2021, nosotros encontramos densidades de 6 a 10 orugas por metro lineal de soja. Pero esas densidades no son suficientes para causar daño económico. Todo esto en soja Criona C. Para que ustedes tengan una idea, nosotros hacemos control de la dinámica poblacional de varias especies de orugas, de mariposas, y este es un dato de la SAF del ciclo 2011-2012. Ustedes ven que la barra roja es Chrysodexis includens, la falsa medidora, y la barra negra es Anticarsia gematalis, ¿no? La verde está en menor proporción, que se refiere a Rachyplusia nu. Aquí en Brasil es mucho menos prevalente Rachyplusia nu que Chrysodexis includens. Chrysodexis includens en los años anteriores de lejos es la más frecuente. Lo que está cambiando. Aquí las dos especies, ¿no? Del lado izquierdo Chrysodexis includens, que tiene el segundo par de alas marrón, y del lado derecho la Rachyplusia nu, que tiene el segundo par de alas con el extremo apical, con el ápice más oscuro y la parte basal anaranjada, y la mancha del primer par de alas no es tan plateada, ¿no? Entonces el adulto es fácil de diferenciar y con un poco de entrenamiento las larvas también. Los relatos de resistencia a esta especie están delimitados, como les dije, a las regiones de San Pablo y Paraná. Estos son los mayores casos que fueron detectados el año pasado. Y llega hasta el más al norte, aquí en esta localidad de Minas. Para confirmar los casos de resistencia, nosotros hacemos ensayos que les llamamos de bioensayos, son ensayos de laboratorio. Colectamos insectos en Bernardino de Campo en este ciclo de 2021, perdón, en 2021 colectamos orugas
y colocamos en dieta conteniendo diferentes concentraciones de la toxina. Una dieta sin nada, con 3 microgramos por mililitro de toxina, 50 y 100. Para que tengan una idea, los detentores de la tecnología dicen de que la soja expresa aproximadamente 200 microgramos por mililitro de tejido. Entonces, son valores altos de la toxina en la dieta. Y simultáneamente nosotros colectamos mariposas y criamos en laboratorio, tuvimos las orugas recién nacidas y las colocamos en soja que expresa criona C y una variedad que no expresa criona C. Y las pupas que obtuvimos de esa criación que contenía 50 y 100 microgramos de criona C, fueron transferidas para jaulas de oviposición y mantenidas en dieta artificial hasta la emergencia de los adultos para verificar la producción de huevos y la viabilidad. Esta es la forma que nosotros hacemos los ensayos, ¿no? Son bandejas en las que es colocada la dieta y la toxina puede ser colocada sobre la superficie de la dieta o incorporada en la dieta, como en el caso anterior, ¿no? Que les dije, de 100 microgramos por mililitro de dieta, en ese caso se incorpora la toxina en la dieta. En 2012 nosotros hicimos ensayos con poblaciones de Racquiplusia nu que eran provenientes de Bento Gonçalves, en el Río Grande del Sur, y de aquí del sur de Paraná, en las localidades que se llama Punta Grossa. Y nosotros detectamos valores de concentraciones medias que matan 50% de la población, entre 0,7 y 1 microgramo por mililitro de dieta, ¿no? Entonces, estas poblaciones no son resistentes y con una pequeña cantidad de la toxina ya mata 50% de la población. En 2020-21, cuando utilizamos la misma metodología y colocamos 50 y 100 microgramos por mililitro de dieta, y así hicimos también criando en foliolos de soja, obtuvimos las poblaciones que se desarrollaron normalmente en la dieta con toxina y en la soja que expresaba la toxina criona C. Estos fueron los materiales que en rojo están, en fuentes con letras rojas están los materiales que expresan la toxina criona C y en letra azul el material que no expresa la toxina. Y no encontramos diferencias estadísticas entre los pesos de las pupas de las larvas criadas sobre esos materiales. Y las orugas que desarrollaron en dietas conteniendo 50 y 100 microgramos también produjeron adultos sanos que se reprodujeron normalmente, confirmando entonces la resistencia a la toxina Cri1 AC. El número de huevos también fue igual entre los diferentes tratamientos con y sin toxina, y la viabilidad de los huevos también fue igual. Esto es un trabajo que publicamos recientemente, un trabajo que hicimos en colaboración con la Bayer, ¿no? Estas son informaciones de Argentina. Aquí la barra inferior, aquí esta línea inferior representa la población de Argentina hasta aquí, todo este grupo. Y las diferentes localidades en que fueron realizadas las colectas de Racquiplusia nu: Concordia, Acevedo, Buruyacú, Marco Juárez, Margarita, etcétera, ¿no? Son varias poblaciones de Argentina y ustedes ven que la barra verde es la mortalidad de las orugas que fueron expuestas a discos foliares con soja Cri1 AC, y la barra violeta claro son las poblaciones que fueron expuestas a soja no BT, ¿no? Entonces, en estos casos de las poblaciones provenientes de Argentina, las diferencias son marcantes porque las poblaciones son susceptibles y la mortalidad fue 100%. Ya las poblaciones que nosotros colectamos en Brasil en 2020 y 2021, en ese ciclo agrícola, ustedes ven de que la mortalidad de la población
de Paranapanema, Tacuarituba, Uberaba, Perdices. Uberaba aquí en Minas, que le comenté anteriormente, la región más al norte en Minas. Y Perdices y Tacuarituba son poblaciones que están resistentes porque la mortalidad es muy parecida, o sea, no es significativamente diferente entre las poblaciones resistentes y que fueron expuestas a la toxina y a que no fueron expuestas a la toxina, ¿no? Entonces eso da una diferencia marcante entre las poblaciones de Racquiplusia anú de Brasil y de Argentina. Lo interesante sería hacer también en esta zafra con poblaciones de Argentina en esta ciclo agrícola 21-22. Paralelamente aquí en Londrina nosotros hicimos, para documentar el brote, el aumento ese de las poblaciones de Racquiplusia, nosotros colocamos trampas luminosas durante 14 noches en los meses de final de diciembre, enero y febrero, en 2 lugares diferentes aquí en el municipio de Londrina. Y ustedes ven, esto es un ejemplo de cómo las poblaciones aumentaron. En el gráfico que les mostré la curva, la cantidad de mariposas por trampa era en torno de 5, 10, y ustedes ven la gran diferencia con respecto, eso fue en 2012, la gran diferencia que hay con las poblaciones que colectamos aquí. Esto es en una única noche, febrero de 2016 de este año, nosotros colectamos 3.600 especímenes de Racquiplusia anú. En Argentina esto es común, ¿no? Eso, el colega Jorge Aragón, recuerdo de que él colectaba mucha Racquiplusia anú en las trampas luminosas, pero esta situación en Brasil no es común, ¿no? Porque comparando con los años anteriores es una población exorbitantemente más alta que lo que observábamos en el pasado, ¿no? Esto no es usual. La Racquiplusia anú era más común en el sur del estado de Paraná y en Río Grande del Sur. Estas poblaciones no eran comunes en norte del Paraná, como está ocurriendo actualmente. Aquí, el número de total de Racquiplusia anú capturadas en 2 trampas luminosas durante 14 noches entre enero y febrero fue de 8.460. 93% de las mariposas que colectamos eran de Racquiplusia anú. Y las especies que siguen en orden de abundancia son la oruga de la soja con 330 individuos, Spodoptera frugiperda, Chrysodesis includens con 75 y Helicoverpa con 63 y otras y un complejo de especies de Spodoptera, mucho menor número, menos del 1% de las especies capturadas. Entonces esa es la situación del ciclo agrícola pasado. Otra especie que también estamos actualmente teniendo problemas es con el barrenador de los brotes. Actualmente nosotros estamos haciendo un relevamiento de la ocurrencia del barrenador de los brotes y de Racquiplusia anú, y para nuestras condiciones ya estamos detectando picos de poblaciones en diversos lugares. Me refiero a picos porque no es una ocurrencia natural en esta época de Racquiplusia anú y de Crocidosema aporema. Sin embargo, a pesar de las poblaciones en densidad ser baja, no es usual para esta época, ¿no? Entonces, ya en varios lugares del Paraná ya han sido detectadas en bajas densidades poblaciones de Racquiplusia anú y Crocidosema aporema ahora en la segunda quincena del mes de noviembre. Crocidosema aporema, yo creo que ustedes deben conocer bien, es un insecto pequeño, ataca los brotes de la soja y es difícil de ser detectada si uno no analiza los brotes. Fue también hecho un trabajo con esta especie por el grupo de la Bayer
y en colaboración con varios investigadores de aquí de Brasil. Y lo que se observó también fue una cosa semejante al de Rackyplusia nu. En este caso, aquí no fue posible calcular tasas de resistencia. En el caso de Rackyplusia nu, las tasas de resistencia que fueron calculadas son en torno de 2.700 veces. O sea que las poblaciones están realmente muy resistentes. En este caso no fue posible calcular tasas de resistencia, pero ya los porcentajes de mortalidad indican de que también estas poblaciones están resistentes. Ustedes ven en este gráfico las barras azules son orugas expuestas a soja no BT y la barra verde orugas expuestas a soja que expresa la proteína CRI1AC. Y ustedes ven que la mortalidad de las poblaciones es igual, criada en soja no BT o en soja BT. Entonces, la mortalidad fue menos del 16% aquí en este caso, en una población de cristalina. Lo que es muy parecido con la población de cristalina expuesta a soja no BT. Entonces es un indicativo de la resistencia de Crocidosema aporema a la toxina CRI1AC. Nosotros estamos observando, estamos en la presencia, espero que no sea una situación en que Brasil es el futuro de Argentina, ¿no? El problema principal del surgimiento de estas plagas, que eran más consideradas secundarias aquí en Brasil, porque Rackyplusia estaba muy restricta al Río Grande del Sur y en épocas raramente provocaba daños, y al sur de Paraná, que también las poblaciones no eran muy altas, de un total de nosotros en años anteriores, de un total de mariposas que colectamos en las regiones del sur, 25 a 30% solo eran Rackyplusia nu. Y ahora está invertida la situación. Rackyplusia nu está predominando sobre Chrysodeis includens. La presentación de Lucas llama la atención de la importancia del refugio para evitar este problema. El problema de la resistencia, ustedes ya deben saber, es un problema que surge y es muy difícil de ser manejado. El manejo consiste en prevenir la resistencia. Una vez que tenemos casos de resistencia, ese control es muy difícil o imposible, ¿no? Porque en este caso las poblaciones de Rackyplusia nu se han expandido, están en diversos lugares y aparentemente es un caso generalizado de genotipos o fenotipos resistentes a la soja CRI1AC. En Brasil probablemente el problema es más agudo porque el proceso de selección es más rápido por las temperaturas. Tenemos más generaciones por año probablemente, generaciones que ocurren durante el invierno, que en situaciones de frío, como en la parte central de Argentina, pueden detener un poco el aumento de la resistencia debido al menor número de generaciones por año. Otro aspecto también que es muy difícil, conocer todos los aspectos genéticos en profundidad de plagas secundarias que no eran importantes como Rackyplusia nu y Crocidosema aporema. Entonces, esos aspectos genéticos me refiero al tipo de herencia de los genes de resistencia en esas dos especies. Y en Brasil también tenemos un agravante, ¿no?, de que tenemos dos especies muy próximas, Helicoverpa armigera y Helicoverpa sea, que se cruzan entre ellas. Este es un trabajo reciente que hicimos aquí con poblaciones de Helicoverpa armigera y Helicoverpa sea, y ocurre una hibridización, un cruzamiento entre las dos especies bastante grande, principalmente si las poblaciones son abundantes de las dos especies,
los casos de resistencia pueden también estar asociados a selección de individuos resistentes provenientes del cruzamiento de esas dos especies que tienen una posible mayor adaptabilidad a las condiciones de ambiente, ¿no? Entonces, actualmente están siendo relatados, no están confirmados todavía, pero están siendo relatados casos de helicoverpa ocurriendo y atacando, no con tanta importancia, pero varios casos ya relatados de helicoverpa atacando soja también, BT o soja que expresa la toxina CRI1AC. Entonces, ustedes ven que el panorama es bien complicado, principalmente para las condiciones de Brasil. Espero que eso no ocurra en Argentina y que los agricultores tomen mucho cuidado y respeten el refugio y hagan un buen manejo del refugio, permitiendo de que emerjan los individuos susceptibles, como Lucas comentó en la presentación anterior. Los problemas futuros, puede ser aumento de la incidencia de Helicoverpa armígera, Helicoverpa acea o sus híbridos, ¿no? Entonces es un problema potencial. También la identificación de los híbridos es muy complicada porque dependiendo del híbrido puede parecerse más con Helicoverpa armígera o parecerse más con Helicoverpa acea, ¿no? Entonces eso genera una cierta confusión ahí en la identificación de las especies. Como las dos especies son muy próximas, la identificación en ese caso se torna muy difícil, hasta por algunas herramientas de biología molecular. Y algunas que yo considero una pérdida de los beneficios de la soja BT, con los casos de resistencia, que aquí en Brasil se está observando una recuperación bastante grande de esas poblaciones de enemigos naturales como Calosoma, que ustedes ven en la fotografía ahí comiendo una oruga, Geocoris, una chinche muy pequeña, bastante abundante en soja. Aquí en Brasil todos son predadores, Cálida, Levia, todos esos insectos que estaban predominando ahora, que estaban apareciendo nuevamente en Brasil, que habían desaparecido por el uso de insecticidas, y que la soja BT contribuyó bastante para que las poblaciones aumentasen. Ahora también están en riesgo si comienzan de nuevo a ser realizadas aplicaciones de insecticidas de amplio espectro en soja. Entonces, ese es más una advertencia, un llamado de atención para que tomen mucho cuidado con la utilización de los refugios. Esta sería mi última plancha, mi último slide. Muchas gracias por la atención.